La acción es lo único que romperá creencias. Tu reacción distinta es lo que crea una nueva creencia. Hola chicos, mi nombre es Sebastián. Hoy día vamos a hablar de cómo poder ser, de cómo poder cambiar nuestra percepción sobre nosotros mismos, cómo cambiar la percepción sobre el mundo, porque al hacer esto nosotros estamos cambiando nuestro ser. Para esto primero tenemos que utilizar la imaginación, porque en anteriores videos lo hemos mencionado, la imaginación es la capacidad de poder ver con los ojos de la mente, también llamada imaginación. La imaginación nos ayuda a poder ver ese estilo de vida que nosotros queremos, a poder identificar cuál es la realidad que nosotros queremos vivir. Esta realidad, pues, tú la tienes que conocer detalladamente, ¿no? Porque tú tienes que ver una realidad y tienes que conocer cómo es esa persona que opera esa realidad. O sea que tiene que existir una línea de tiempo la cual es paralela a tu vida actual. Otra persona. Tienes que crear otra persona con otros pensamientos, otra perspectiva. Entonces, ¿qué va a pasar? Pasa que cuando tú sabes hacia dónde vas, sabes cuál es el modelo de vida, sabes cuál es ese lifestyle, ese estilo de vida que tú quieres para ti, pues tienes que empezar, tú lo estás viendo. ¿Quién es el que ve? Pues tienes que empezar a ver la vida actual que todavía no cambia con esos ojos. Tienes que aprender a observar la vida con eso. Porque tú, por el simple hecho de ver con los ojos de la mente, por el simple hecho de ver con los ojos de la fe, tú ya estás viviendo, tú ya eres eso. ¿Por qué? Porque estás viendo otra realidad. Pero no simplemente es ver eso, sino conocer a la persona para saber cómo son sus pensamientos, cómo son sus reacciones y con respecto a esto, lo más importante, cuál es su percepción sobre la vida. Porque él sabe lo que es, él ya se percibe como tal, tú te percibes como esa persona, tú te sientes como esa persona. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar como consecuencia? Pues vas a empezar a creerte eso. Y al creerte lo vas a sentir. Hemos dicho y en anteriores videos, no quiero ahondar en esto, pero efectivamente lo voy a mencionar, que para que tú puedas sentir, porque eso es ser, primero tienes que autopercibirte para poder ser eso, ¿no? Entonces, tú primero tienes que tener un deseo alcanzable, el cual es tu pensamiento. Cuando es alcanzable para tu forma de pensar actual, pues lo relacionas a la fe. Entonces, estos dos crean tu vibración y por ende atraes eso. Pero ¿por qué? ¿Cómo me vas a decir? Yo quiero ver algo distinto, pero tú me estás diciendo que tenga un plan. El plan es referencial para que tú puedas ganar fe, porque verdaderamente el plan te lo va a entregar Dios. Cuando tú te sientas verdaderamente esa persona. Porque tú puedes ver con los ojos de la fe esa meta tan grande, pero tienes que dividirla en pasos pequeños para que tú puedas creer que es posible alcanzar eso en tu primer paso, porque de esa manera vas a generar fe en ti al conseguir ese primer paso. Pero a lo largo del tiempo, cuando tú veas eso y te sientas esa persona del plan completo, lo que va a suceder es que te vas a sentir eso. Y recuerda que el pensamiento más una emoción crea tu vibración. Y la vibración, por ley de atracción, va a empezar a atraer cosas similares a tu vida. Entonces, este punto lo dejamos ahí. Ya lo hemos explicado en anteriores videos. Hoy día vamos a hablar de la percepción que tú vas a tener en la vida que todavía no cambia. Esta percepción es cómo tú vas a ver las cosas. Porque cuando tú ves las cosas de manera distinta, las cosas cambian. Tú como esa persona que opera la vida de tus sueños, que tú te percibes como esa persona, cómo esa persona ve la realidad, cómo percibe la realidad. Entonces, cuando tú cambias la forma de interpretar la vida, las cosas cambian. Entonces, tienes que cambiar tu interpretación. Es como cuando yo en esta imagen mental no fumo. Yo quiero dejar el cigarrillo y entonces yo no fumo.
Entonces, ¿cuál va a ser la interpretación de esta persona cuando venga un cigarro? La reacción inmediata de tu antigua identidad va a ser, quiero fumar. Pero esa es una reacción y efectivamente eso es lo que diferencia tener una percepción distinta. Porque tener una percepción es entender que tú puedes reaccionar de manera distinta o no reaccionar, dar una respuesta, porque reaccionar es hacerlo de manera inmediata, de manera automática, porque esa es la manera en cómo nosotros nos hemos acostumbrado, porque eso es lo que tenemos instalado en el inconsciente. Porque les vuelvo a recordar, el inconsciente alberga nuestras creencias, que se han establecido ahí por la repetición continuada y por lo que nos han dicho durante toda nuestra vida. Estas creencias lo que hacen es hacernos actuar de determinada manera. Porque si tú te percibes en esta realidad, como te digo, como una persona que fuma, pues ¿qué va a pasar cuando te entreguen un cigarro? Tu reacción inmediata va a ser quiero fumar. Pero ahí es cuando tú tienes que tener la capacidad de poder poner un pensamiento en medio para que tú puedas ya no reaccionar, sino decidir dar una respuesta distinta. Y esta respuesta distinta es la de lo que haría tu versión que opera la vida de tus sueños, en este caso la persona que no fuma. Entonces, ¿cómo reaccionaría si yo me estoy empezando a autopercibir como una persona que no toma? ¿Cómo voy a reaccionar si soy una persona que estoy disciplinada? Si me estoy identificando como esa persona disciplinada, si estoy viendo con mis ojos de fe a esa persona disciplinada, si me estoy percibiendo como esa persona disciplinada, pues lo que va a pasar es que cuando yo tenga en la mañana que levantarme por temprano para ser disciplinado y cumplir a mi palabra, pues voy a tener que decidir si reaccionar como mi yo anterior que se quedaba dormido y no era disciplinado, o reaccionar poniendo un pensamiento en medio diciendo yo soy esto, yo veo esto, yo me considero de esta manera. ¡Pum! Reaccionas de otra manera. Porque esa es la única manera de poder crear una nueva creencia. Esa es la única manera de poder crear una nueva percepción y romper con el bucle de nuestra realidad. ¿Por qué? Porque al final lo que tú comprendes es que si tú tienes una identidad antigua, como por ejemplo la persona que no fuma, la persona que toma y se droga y fuma, y quieres empezar a actuar como esta nueva identidad, la cual no fuma ni no hace nada, es una persona que es disciplinada, pues cuando tú intentes actuar de esta manera, como la persona disciplinada, esta antigua identidad te lanzará miedos, incomodidades, te arrastrará para que tú no puedas accionar de esta manera. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a reaccionar de una determinada manera, porque es la manera en cómo tú te has vivido toda tu vida. Pero siempre y cuando tú tengas la capacidad de poder poner ese pensamiento en medio de la reacción para poder dar una respuesta, y en la situación cuando te están entregando algo, tú decir no. Porque la respuesta, la reacción, la acción es una confirmación de lo que ya eres mentalmente. Como lo explicábamos en el anterior video, el día de ayer, que tú tienes que creerte eso para sentirlo, porque la acción es una consecuencia de tu sentir. Y entonces tú, al accionar de distinta manera, estás dando vida a una nueva identidad. Por ende, estás matando a esta otra. Pero eso es una lucha constante hasta que ésta se vuelva parte de tus creencias. Tú te consideres esta persona ya. Y cuando eso pasa, pues se vuelve automático, porque ya tú eres eso. Ya reemplazaste eso. Creaste una nueva identidad, creaste una nueva percepción, creaste un nuevo ser. Porque eso es el desarrollo personal. Desarrollar tu persona, obligarte a reaccionar de manera distinta ante las mismas situaciones que antes reaccionabas de la misma manera. Eso es ser, porque eso es desarrollar tu ser, eso es el desarrollo personal. Saber accionar de manera distinta ante la misma situación,
¿Por qué? Porque tienes la capacidad de poder percibirte como otra persona. Y a través no simplemente de esa percepción, sino a través del sentimiento de creerte eso. Porque tú al tener esa percepción que es alcanzable para ti, que ya sabes que eres, pero tu primer paso es creíble, pero tú te consideras eso y lo sientes, pues lo estás creando desde tu cabeza, lo estás cambiando desde la causa, no desde el efecto. Porque la acción y la palabra no es para cambiar nuestra mentalidad. Las acciones y las palabras se alinean a la mentalidad. Son una confirmación de lo que ya eres, de lo que tú consideras, en este caso consideras percibirte, consideras ver que es alcanzable para ti y te sientes de esa manera. A lo largo de la repetición, esta percepción y la reacción como esta nueva identidad que tú tienes en tu vida actual que todavía no cambia, lo que va a hacer es crear una nueva creencia de que tú eres eso. Porque la reacción está muy ligada a las creencias. Porque esa es la manera en cómo tú te has aprendido a vivir desde que eras niño. Entonces, para empezar a cambiar una creencia, tienes que empezar a reaccionar de manera distinta ante la misma situación, porque tú ya te percibes y utilizas la reacción, el accionar como un método de confirmación de lo que tú sientes que ya eres, y lo sientes, ¿por qué? Porque es creíble de alcanzar para tu forma de pensar actual. Entonces, de esa manera tú puedes entender que lo que tienes que hacer es poner ese pensamiento en medio cuando tratas de reaccionar de manera reactiva, de manera inmediata, porque la reacción más inmediata es la reacción más obvia, es la reacción que siempre has utilizado. Y para ello tienes que aprender a discernir primero cuándo vas a reaccionar y poner un pensamiento en medio para que tú no reacciones, sino des una respuesta. Porque tú te percibes como eso. Porque tú ves la vida como esa persona. Si yo soy esa persona, ¿no? Yo soy esa persona que no fuma, entonces tengo que aplicar, ¿qué? La fuerza de voluntad. Porque estas capacidades Dios nos ha otorgado para nosotros poder crear nuestra realidad. La imaginación, la percepción, cosa que los animales no tienen. Entonces, la otra es la voluntad. Es la capacidad de poder alinearte a lo que dices que eres. Un ejemplo clarísimo y sencillo, ¿no? Si tú te estás empezando a percibir como una persona disciplinada y en la mañana te levantas y tienes dos pensamientos: deja la cama hecho mierda o haz la cama. Si tú estás actuando como la persona que ya tiene eso, que es disciplinada, como la persona que ya eres, percibes la vida como la persona que ya eres, pues tienes que hacer la cama. Porque tienes dos opciones: echarte en la cama hecho mierda o hacer la cama. Y eso tú lo decides con esa reacción, con esa percepción. Porque tú te estás percibiendo en primer lugar como esa persona para luego cambiar tu percepción sobre la vida. Y ver la vida con los ojos de esa persona. Encarnar esa persona. Porque de eso se trata, de encarnar. No se trata necesariamente simplemente de accionar con la misma mentalidad, con la misma perspectiva. Porque puedes accionar de manera distinta, pero no puedes cambiar tu perspectiva y puedes seguir reaccionando desde la obligación, desde esa persona que se queja. No, es como por ejemplo en la mañana tú te levantas y, puta madre, no, igual estás haciendo las cosas, ¿no? Estás haciendo pero quejándote. Cuando deberías de levantarte, percibirte, yo soy el número uno, y sentirte el número uno, sentirte esa persona disciplinada y accionar desde ese sentir. Y accionar desde esa percepción de la persona que se ve como una persona disciplinada. Tener la perspectiva de vida de esa persona. Y no simplemente hablamos de la perspectiva, pues hablamos de los pensamientos, las reacciones, la forma de pensar.
su percepción sobre él, su percepción sobre la vida, su percepción, sus acciones, sus palabras, su percepción sobre el mundo, qué es lo que cree posible. Por eso tienes que conocer a esa persona que opera la vida de tus sueños. Y un paso, como les había dicho, un pequeño paso es hacer algo que tú te creas posible, porque lógicamente tú puedes percibirte como una persona que tiene todo lo que tú quieres al fin de la pantalla, ¿no? A tu deseo más elevado. Pero al final, como te digo, esto va a ser guiado. Va a ser guiado porque cuando tú tienes una imagen de la percepción, tú tienes una nueva imagen, una nueva percepción, porque en primer lugar tienes la imaginación, ves lo que estás viendo, tienes la percepción de esa persona, te autopercibes como esa persona. Y lo que pasa es que vas a tener que reaccionar como esa persona, poner un pensamiento por delante de la reacción para que tú puedas dar una respuesta como la persona como la cual te estás percibiendo ahora. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú verdaderamente estés haciendo esto, pues tu intuición te empezará a lanzar los pasos correctos que tú debes de seguir para alcanzar esta versión tuya. O sea que la intuición es otra facultad más elevada, ¿no?, que nosotros podemos escuchar para poder conseguir eso. Es por eso que nosotros no debemos de buscar el cómo. Es por eso que el cómo viene por Dios. Porque, y con eso termino, ¿no? Porque miren, al final cuando tú tienes un pensamiento más una emoción, tu deseo más una emoción, la fe, crea tu vibración. Esto es lo que estás vibrando al mundo. Estás vibrando en esa persona, porque la sientes, porque eres eso, vibras en eso. Por ende, atraes por ley de atracción esa frecuencia a tu vida. Y es ahí cuando Dios te va a lanzar el cómo, te va a lanzar el plan perfecto. Pero para eso tiene que existir un proceso, porque para que tú empieces a atraer, tienes que pasar ese pensamiento de tanto emocionalizarlo al inconsciente. Porque el inconsciente es el que se encarga de alinear nuestra realidad, nuestras creencias en nuestra realidad para darnos un sentido de estar cuerdos. Entonces, si tú comprendes que la vida es como tú crees que es, tienes que emocionalizar un pensamiento. Tienes que pasar un pensamiento al inconsciente. Y como nos decía Napoleón Hill, un pensamiento sin emoción es imposible que pase al inconsciente. Todo pensamiento tiene que ser emocionalizado, toda percepción tiene que ser emocionalizado, porque esa es la vibración de sentir que ya eres eso. Y entonces no es de que empieces a atraer, cuando tú tienes esa percepción más esa emoción, lo que vas a hacer es empezar a que a tu intuición te va a empezar a mandar, señales de que tú, ¿qué tienes que hacer para conseguir eso? O sea que cuando tú tengas esa creencia en tu cabeza, todavía en la parte consciente, lo que va a hacer tu intuición es lanzarte lo que tú tienes que hacer para que cada vez te creas eso. Y una vez pasado al inconsciente, te va a traer el plan completo para que tú puedas ser eso. Porque al final no es ni del consciente ni del inconsciente, porque es como que tú al emocionalizar estás mandando una señal al inconsciente diciéndole: esto lo siento pero no lo veo, lo siento pero no lo veo, lo siento pero no lo veo. Y el inconsciente dice: entonces lo sentimos, entonces alinea eso, ¡pum! Lo creo, porque lo sentir es creer que es posible para tu forma de pensar, creer. Entonces, lo siento pero no lo veo. Entonces el inconsciente dice: lo creemos, entonces alinea. Y lo empieza a alinear eso a tu vida. Y es ahí cuando te llega un pensamiento y dices: esto es lo que tengo que hacer.
Esto es lo que tengo que hacer. Para conseguir eso, pum, pum, te empieza a llegar el cómo por métodos de qué, de la intuición. Porque estás lanzando esa, de manera consciente, estás tratando de mandar eso, mandar. Pero eso es una lucha constante con la fuerza de voluntad. ¿Por qué? Porque todavía no lo has hecho el suficientemente tiempo para que se vuelva automático pasado al inconsciente. Entonces, cuando tú logres pasar al inconsciente, esto se volverá un hábito y ya no será por esfuerzo. Bueno, chicos, los invito a que puedan unirse al grupo de WhatsApp donde estoy compartiendo reflexiones diarias. Justamente hoy día voy a lanzar una reflexión para todos los integrantes y comentarles que eso tiene un motivo y justamente se los comento en el grupo. Los espero adentro. No se olviden de suscribirse y dar la manito arriba. Hasta luego. Cuídense mucho. Chao.